Y los bombarderos se van acercando cada vez más a las costas de Venezuela. El último reporte que se tiene es que 2 bombarderos estadounidenses B-1 estratégicos han sobrevolado a solo 70 kilómetros del aeropuerto internacional principal de Venezuela. Estamos hablando del aeropuerto internacional Simón Bolívar, y lo que reporta además los radares, o lo que logran detectar, es que estos bombarderos B-1 luego desaparecieron del radar tras volar también muy cerca la isla La Tortuga y la isla Margarita. Hay que recordar que este es el segundo sobrevuelo que se ha detectado por parte de los bombarderos B-1 muy cerca a los aires venezolanos. El segundo, además, en menos de una semana, lo que indica la información internacional y lo que han detectado también los radares es que estos 2 bombarderos B-1 salen de la base aérea Grand Force en Dakota del Norte, 6:30 de la mañana, y 9 horas después es que son detectados a 70 kilómetros del aeropuerto internacional Simón Bolívar en Venezuela. Una nueva provocación, han indicado muchos analistas, de estos sobrevuelos que vienen realizando los bombarderos, indicando además e ingresando muy cerca al cielo venezolano. ¿Cuál es la respuesta que ha dado además Donald Trump respecto a todo el operativo y a todo el poderío militar que se sigue congregando en el sur del Caribe en la lucha contra el narcotráfico? Ha hablado de esto Donald Trump durante su visita a Japón, y él lo que ha manifestado es que la lucha, la guerra está declarada, que van a ir ahora por tierra y que va a ser mucho más fácil ingresar por tierra para controlar el narcotráfico. Vamos a escucharlo para comentarlo. Haciendo y has estado viendo lo que nuestros misiles hacen a los botes, barcos y submarinos. ¿Qué tal el submarino? Dijeron, no, solo estaban pescando. Los demócratas de izquierda radical dijeron, bueno, era un submarino, pero solo estaban pescando. Los submarinos no van a pescar, ¿verdad? Sabes más sobre submarinos que yo. Tienes una belleza estacionada afuera, de hecho. Este es un submarino, ¿y sabes para qué fue diseñado? Transportando drogas, y fue golpeado, pero cada uno de esos barcos que golpeamos mata en promedio 25,000 personas estadounidenses. Cada año matan, cada uno de ellos mata a 25,000 personas. Así que tenemos que detenerlo, y lo hemos detenido. Y quiero agradecer a Pete por tener el valor de hacerlo. Y créanme, la gente está muy honrada de que lo hagas. 25,000 personas por cada barco. Durante muchos años, los carteles de la droga han librado una guerra contra América. Y por fin, finalmente, estamos librando una guerra contra los carteles. Estamos librando una guerra como nunca antes han visto. El único problema es que nadie quiere entrar al mar ya. Incluso los barcos de pesca dicen, pasemos esta vez, pero no quieren eso. Pero los estamos eliminando uno por uno. Y muy importante, hemos casi detenido por completo las drogas que entran por mar, y ahora detendremos las drogas que entran por tierra. Eso va a ser muy fácil. Más importante, estamos terminando guerras por todo este planeta. Y como saben, y lo dije antes, terminé 8 guerras en 8 meses, la mayor cantidad de cualquier presidente en la historia. Ningún presidente que sepamos ha terminado alguna guerra. Ahí escuchábamos a Donald Trump recordando además el despliegue, el poderío militar, y ha mencionado nuevamente la frase que ya había dicho, que ha logrado solucionar 8 guerras y que va por la 9ª, y muchos la están enlazando precisamente a lo que viene ocurriendo en la tensión con Venezuela, con el objetivo que tiene Donald Trump de sacar a Nicolás Maduro y a su cúpula, a quienes los indican, los señalan directamente de ser los cabecillas del narcotráfico, del cártel de los soles. Pero ¿qué ha pasado precisamente en Venezuela? ¿Qué es lo último que ha decidido en este caso Nicolás Maduro? Lo que ha anunciado es la suspensión inmediata de los acuerdos en materia de gas con Trinidad y Tobago. Recordemos que el último fin de semana, y que hasta el jueves además se van a realizar ejercicios militares en Trinidad y Tobago, con la llegada además de este destructor Grepli, que es especialista además en portar misiles, y luego de anunciarse estas prácticas es que Nicolás Maduro da este anuncio él de la suspensión inmediata de los acuerdos en materia de gas con Trinidad y Tobago, ante lo que indica él es una amenaza de la primera ministra Kamla Persavicésar de convertir
al país insular en el portaaviones de los Estados Unidos contra Sudamérica. Es así como lo considera Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. Pero ante la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela, contra Sudamérica, queda una sola alternativa. Yo he leído este informe, he aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. Suspendido todo. Y estoy elevando la consulta constitucional al Consejo de Estado, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional para recibir las recomendaciones como jefe de Estado y tomar una medida estructural muy pronto en esta materia. Así que se aprueba la medida cautelar, suspendido todo, y se estudia la medida estructural que iría a mayor profundidad en esta materia. Escuchábamos allí el anuncio de Nicolás Maduro de autorizar de manera inmediata entonces esta suspensión de los acuerdos respecto al gas, pero no es el único que se ha pronunciado, él dando ahora a Nicolás Maduro además esta entrevista, sino también se ha pronunciado su ministro del Interior, su mano derecha, Diosdado Cabello, manifestando que lo que viene ocurriendo, estas prácticas militares en Trinidad y Tobago, son una provocación directa para Venezuela, así lo ha calificado, y ha dicho además que se van a realizar manifestaciones en ese país en rechazo a todo lo que está permitiendo Trinidad y Tobago para que sigan realizando entrenamientos los Marines, los integrantes del ejército de Estados Unidos. Han decidido hacer unos ejercicios, supuestamente unos ejercicios militares, muy cerca del territorio venezolano. Es más, están así frente con frente, ya por Macuro, decidieron hacerlo ahí, teniendo tanto terreno, teniendo tanto terreno alrededor de Trinidad. ¿Por qué lo hacen ahí al frente? Porque es una provocación. Porque es una provocación. Porque quieren provocar a nuestro país. Y ayer salió un comunicado, ¿verdad? Sí. Salió un comunicado señalando esto y la captura de unas personas vinculadas a la CIA sobre una operación de falsa bandera sobre uno de estos buques. Ambos cayendo, resaltando además en el mismo mensaje que las prácticas que se están realizando en Trinidad y Tobago son una amenaza, una provocación directa para Venezuela, y de esta manera, dice Nicolás Maduro y también Diosdado Cabello, que piensan castigar de alguna forma a Trinidad y Tobago, pero ha respondido también la primera ministra de Trinidad y Tobago, a quien la llamó además Nicolás Maduro propulsora, quien está promoviendo prácticamente la guerra contra Venezuela, y ella lo que ha dicho enfáticamente es que no va a ceder a ningún chantaje. Lo otro que ha ocurrido en Venezuela y que viene además informándolo en un comunicado, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, lo que han señalado ellos es que han logrado capturar, según afirman, a mercenarios presuntamente integrantes de la CIA norteamericana, y señalan además que estos sujetos, estos hombres que han logrado capturar, planeaban un ataque de falsa bandera. Esos detalles, esta precisión de la captura que han hecho, según Delcy Rodríguez, la han manifestado en un comunicado que ella misma ha detallado, señalando además que el gobierno de Nicolás Maduro está denunciando precisamente esta captura y que lo que ellos indican es que están provocando directamente a Venezuela para que caigan en una trampa y de esta manera se justifique el ingreso o la incursión en territorio venezolano para capturarlo. Llaman también el tema de que se está buscando que ellos ataquen, por ejemplo, alguna aeronave. También lo ha dicho esto el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, al hablar también sobre el sobrevuelo tan cercano que se está haciendo a los aires venezolanos. Lo que indica también Vladimir Padrino López es eso, que Estados Unidos estaría buscando que Venezuela responda de alguna manera para luego de ello que puedan ingresar y justificar de esta manera la intervención. Lo cierto, en medio de este panorama de tensión que tenemos además hoy con este nuevo sobrevuelo que están haciendo los bombarderos B-1, es que Donald Trump ha vuelto a afirmar
en este caso desde Japón, que la guerra contra el narcotráfico está declarada y que incluso la incursión por tierra, ha dicho Donald Trump, va a ser mucho más fácil. Y vamos a analizar, por supuesto, también lo que informa en este caso Delcy Rodríguez, lo que informa el régimen de Nicolás Maduro de esta captura de presuntos integrantes de la CIA, a quien ellos, el régimen, ha calificado como mercenarios y que dice además que planeaban un ataque en falsa bandera. Estamos aquí en Radar 24, como siempre, con los expertos y estamos con César Paz, ex agente del FBI que conoce además el tema. Bienvenido, César, gracias por estar con nosotros. Y lo primero, tu reacción ante esta información que viene dando el régimen de Nicolás Maduro de calificar además de mercenarios a presuntos integrantes de la CIA, y también para que nos expliques qué significa este ataque de falsa bandera. En primer lugar, comencemos con el ataque de falsa bandera. Es un ataque que hacer, que lo hace una organización o un gobierno, una entidad del gobierno, para ejecutar un acto que luego lo van a inculpar a otro gobierno, a otra entidad o a otro. El calificativo de mercenario, obviamente, sabemos como lo vimos antes, el calificativo de mercenario, bueno, es mal usado, porque un mercenario es, digamos, un soldado, entre comillas, o una persona que no tiene alianza o afiliación a un estado, a un país, a una fuerza militar, sino que se vende o vende sus servicios a diferentes países. Bueno, agentes o oficiales de la CIA, digamos, que participan en este tipo de operaciones, tienen una afiliación, una alianza al gobierno estadounidense. Entonces, esa es básicamente la diferencia. CIA trabaja en el exterior, recolectando inteligencia. El FBI tiene dos funciones, la investigativa y también de inteligencia. Y trabajan en conjunto porque ambos tienen, o ambas agencias tienen, doble jurisdicción. Y en el caso de los oficiales, los integrantes de la CIA, porque en últimas declaraciones también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que sí, que había dado la autorización para que integrantes de la CIA también trabajen, ¿no?, o realicen su trabajo en Venezuela. ¿Qué tipos de trabajos son los que ellos realizarían en este caso en territorio venezolano? Cabe mencionar que el presidente Trump está actuando bajo el marco legal del título 50, y bajo el título 50, que es una ley del Código estadounidense, trabaja la CIA, ¿no? Entonces, los oficiales de la CIA o los participantes de ciertos grupos especiales, ciertos grupos tácticos de esta agencia, pueden entrar a otro país para recolectar información o para con la ayuda de ciertos agentes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Especiales de Estados Unidos, que trabajan bajo el título 10 del Código estadounidense. Pueden combinarse estas fuerzas y pueden hacer diferentes tipos de operativos, como no solamente de inteligencia, pero extracciones o una incursión, como lo que ocurrió hace muchos años, en los 90, en Panamá con Manuel Noriega. ¿No pueden realizar detenciones, capturas? Bueno, CIA dentro de Estados Unidos no hace eso. Eso lo pueden hacer a través de una extracción. Pueden localizar, identificar personas que representen, esta es la clave, representen una amenaza a la defensa nacional estadounidense. Es un marco legal que el título 50 ofrece. Nuestro presidente Trump está sacándose del sombrero las ideas. No, esto es un marco legal. Lo ha utilizado él, lo está utilizando él, y lo han utilizado un sinnúmero de presidentes en el pasado. Este título 50 tiene raíces, se remonta al año 1916, luego actualizaciones en el año 1947 1946 y 47 fueron los que con estas actualizaciones se dio a luz al título 50, que es una ley de guerra y defensa nacional. Y en el caso de lo que informa, en este caso el régimen de Venezuela, de la detención que se ha dado, ellos señalan presuntamente integrantes de la CIA, ¿cuál es el proceder ahí de Estados Unidos?
suponiendo que realmente sean integrantes o participantes de CIA, el gobierno de Estados Unidos en su momento va a ejecutar ciertas acciones para la recuperación de estos integrantes. Pero en realidad, y perdóname que te lo diga de esta manera, pero cuando Maduro mueve los labios o cuando Diosdado Cabello mueve los labios, sencillamente están mintiendo. Claro, porque no muestran además ningún tipo de prueba, ¿no? Es solo un comunicado el que sale a decir la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro. Y es importante, César, tú que tienes todo el conocimiento y que nos has venido explicando además cuáles son los trabajos que realizan los agentes de la CIA, al decir el presidente Donald Trump que se inician también las labores por tierra, ¿usualmente son los primeros en ser enviados para hacer estas labores? Pero eso depende del plan, y el plan depende de los recursos que el gobierno de Estados Unidos está afincando, está poniendo o posicionando en el área. Hay buques de guerra, hay portaaviones, y dependiendo de las circunstancias, obviamente no estoy dando a conocer nada clasificado, hay elementos o grupos o equipos que pueden hacer incursiones. Es más, han hecho incursiones en otros lugares y han capturado a personas y han salido exitosamente sin que nadie se dé cuenta. Con todo el... Te digo una cosa. Sí. Perdón, te digo una cosa. Las incursiones o las extracciones, las cuales he visto y he participado, son exitosas en su mayoría. Son muy bien planificadas. Rescates de personas que han sido secuestradas dentro del antes, cuando era un agente activo, y aún después, son absolutamente y altamente planificadas, de modo que si a ese nivel comparamos que es absolutamente planificado hasta la última tilde, imagínate lo que es una incursión ya de equipos de fuerzas especiales para hacer una extracción de Maduro y el resto de los otros 14 imputados que fueron acusados y encontrados ser culpables en una corte estadounidense en marzo del 2023. Fue un gran jurado que encontró suficiente causa probable para indicar que Maduro, Diosdado Cabello y 13 otros personas que conforman el Cartel de los Soles, que es una organización de narcotráfico que está manejando, se ha tomado el poder en Venezuela. La DEA, como siempre he dicho, se tarda pero no se olvida. La misión yo creo que es multifacética, no solamente de restaurar la democracia en Venezuela, pero también arrestar, extraer, traer acá a Estados Unidos a que enfrente este grupo de personas haga frente a cortes federales estadounidenses por los cargos que fueron encontrados o por los cuales fueron imputados en marzo del 2020. César, y justo iba a eso mi siguiente pregunta, ¿no? El tema de las extracciones, que es lo que muchos se han manifestado, que sería el camino también para sacar del régimen a Nicolás Maduro. Lo que él menciona siempre es que van a intervenir Venezuela, involucrando además a los ciudadanos, señalando tienen que defender el territorio venezolano cuando ya se ha dicho que el objetivo principal es él, al considerarlo el cabecilla del Cártel de los Soles. Al ejecutarse esta extracción, no usualmente en las que tú has participado, van directo al objetivo. Exactamente, son operativos quirúrgicos. Son operativos que son altamente planificados y coordinados. Hay muchas piezas movibles, pero en realidad esa extracción o la posibilidad de una extracción es solamente una de las opciones. Hay diferentes opciones. ¿Qué es lo que pienso yo que puede ocurrir? Puede ocurrir lo mismo que sucedió en Panamá con Manuel Noriega en los años 90. ¿Y cuál sería tu mensaje para los ciudadanos venezolanos que nos están escuchando, César? Tú como integrante, además, ex integrante del FBI y que conoce este tipo de trabajos, porque muchos dicen, están pasando muchos días, estamos esperando demasiado, pero sin embargo sigue presente también el poderío militar de Estados Unidos desplegado en el Caribe. El despliegue de estas fuerzas, la presentación o la manera en que el presidente Trump y el Pentágono, las fuerzas militares,
han subido estas revoluciones, digámoslo así, toman tiempo. No es de un día para otro que se puede ejecutar esto. Está dando una oportunidad a que estos criminales, que son los que se han tomado el gobierno de Venezuela, o se rindan, se entreguen, o que llegue el momento preciso para que el plan máster se ejecute. Los hermanos venezolanos, los que quieren escuchar, porque hay muchos que no quieren escuchar, que apoyan obviamente al gobierno, bueno, me equivoco en decir al gobierno venezolano, pero en realidad El régimen de Maduro. una organización criminal que se ha tomado el poder. Recordemos, no estamos lidiando con un dictador, no estamos lidiando con un presidente. No es el presidente, él no fue elegido. Ahora, a los hermanos venezolanos que quieren escuchar deben tener paciencia. Yo sé que han esperado muchísimos años por esto. El presidente Trump es un gran negociador. Ha terminado 8 guerras total y esperamos todos que este nuevo paso, esta nueva operación u operativo sea de éxito y que Venezuela sea liberada y que la paz retorne, los derechos humanos, la democracia retorne, que el pueblo venezolano elija, ya lo hicieron el año pasado, elija y que sea representado por las personas que ellos tienen que los representen. No un narcotraficante o un narcoterrorista como Maduro, Diosdado Cabello, etcétera, etcétera. César, muchísimas gracias por estar con nosotros, además por brindarnos tantos conocimientos respecto a cómo es que se ejecutan los trabajos también de integrantes de la CIA y del FBI. Gracias por estar aquí. Hablábamos con César Paz, que ex integrante del FBI. Seguimos nosotros con más porque hay que contarles también lo último que ha informado Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, que también todo el despliegue que vienen realizando en la lucha contra el narcotráfico está actuando en el mar del Pacífico. Lo último que ha reportado y que lo ha hecho además a través de sus redes sociales es que informa que se han realizado 3 ataques contra 4 embarcaciones en el Pacífico y esto ha dado como resultado la muerte de 14, según informado por Pete Hegseth, 14 narcotraficantes y que uno de ellos ha logrado sobrevivir, es lo que indica, ¿no? Señala en este comunicado que Estados Unidos lanzó 3 ataques contra 4 embarcaciones que traficaban drogas en aguas internacionales del Pacífico y que hay un sobreviviente. Lo que señala también en su mensaje Hegseth, que indica qué es lo que ha sucedido con este único sobreviviente, porque en total iban, de acuerdo a lo precisado en el número de embarcaciones, señalan que en las 4 embarcaciones, en la primera iban 8 personas, en la segunda iban 4, en la tercera 3 y que en total son 14 los que fallecieron y 1 el que logró sobrevivir. Señala que el sobreviviente, el Comando Sur de inmediato, que se encuentra desplegado, además el Comando Sur en la lucha contra el narcotráfico, inició los protocolos de búsqueda y rescate y que las autoridades mexicanas han aceptado ya el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate. Así que Estados Unidos sigue informando que se sigue actuando en la lucha contra el narcotráfico, no solo en el Mar Caribe, sino también en el Mar del Pacífico, y en este caso son 4 embarcaciones las que han sido intervenidas y eliminadas. Lo que ha sucedido ahora es que hay un ciudadano venezolano identificado como Luis Ratti que está siguiendo lo que ya Nicolás Maduro ha solicitado ante el Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de que se le pide revocar y suspender la nacionalidad. En este caso están indicando de rostros visibles de la oposición venezolana. Estamos hablando de María Corina Machado, Edmundo González, además el presidente electo en las últimas elecciones del 2024, y de otros 23 rostros opositores, por los cuales este hombre, Ratti, solicita precisamente al Tribunal Supremo de Justicia la revocación y suspensión de la nacionalidad para ellos, tal como lo hizo además hace solo unos días también Nicolás Maduro, en este caso contra Leopoldo López. Él ha seguido esa línea, ha aparecido ahora, y lo que ha llamado la atención es que entre la lista de las 25 personas que solicita que se le quiten la nacionalidad, que se le revoque la nacionalidad venezolana, aparece también el actual
Premio Nobel de la Paz, María Corina. Vamos a hablar de este tema, como siempre, en Radar 24. Tenemos el análisis de los expertos y estamos con Zair Mundaray, él es abogado especialista en temas de derechos humanos. Zair, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y lo primero es la consulta. ¿Se puede realizar esto, que alguien se presente, solicite que le revoquen la nacionalidad y así lo hagan? Bienvenido, te escuchamos. Bueno, en Venezuela estamos ante lo que ha llamado los expertos un estado dual. El estado dual, ¿qué es? Una cosa dice la normatividad, la Constitución, los acuerdos internacionales, y otra muy distinta, lo que realmente puede hacer el régimen dictatorial que está en Venezuela. En Venezuela la nacionalidad por nacimiento no es revocable. El artículo 35 de la Constitución es muy claro, dice: los venezolanos por nacimiento no podrán ser separados, suspendida o revocada la nacionalidad. ¿Qué es un venezolano por nacimiento según la Constitución? Que sea de padre o madre venezolano o alguno de los dos padres sea venezolano, que se denomina ius sanguinis, o ius solis, que haya nacido en Venezuela independientemente de la nacionalidad. Esa persona no tiene posibilidad alguna que se le revoque la nacionalidad. Los únicos que son susceptibles de revocatoria de la nacionalidad son los naturalizados, y yo creo que todas las constituciones del mundo tienen eso, por una razón de que si la persona atenta pues contra la integridad de la nación, las instituciones, etcétera, se le puede revocar la nacionalidad por una cantidad de incumplimientos normativos. Pero en Venezuela Maduro hace lo que le da la gana. Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo la Sala Constitucional, está compuesta por 3 magistrados que están vinculados con la familia presidencial. Y son los mismos magistrados que lo declararon presidente habiendo perdido las elecciones, un poco para que haya contexto. Es decir, perdió por más del 70%, y por una sentencia de esa misma sala le otorgan la presidencia. Desde el punto de vista constitucional no existe esa posibilidad, pero ya vamos a ver una interpretación absolutamente absurda, traída de los cabellos, que abre esa puerta, y esa puerta la abrió hace algún tiempo ya Nicaragua. Nicaragua ha venido suprimiendo de la nacionalidad y además dejando en situación de apatridia a una gran cantidad de personas que han sido perseguidas. Desde mi perspectiva, además, esta persecución, no solo contra María Corina Machado, sino el resto de personas que están allí, constituye o es una reafirmación de uno de los crímenes de lesa humanidad que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional, que es el crimen de persecución. El crimen de persecución en Venezuela ha llegado a tal nivel que ahora puede dejar en situación de apatridia a quien se le oponga. Es decir, que no tenga ningún Estado que vea por ellos en el caso de aquellos que no tienen otra nacionalidad, como es la mayoría de los estados. Claro, y en la práctica, para todas las demás personas, esta institución, el Tribunal Supremo de Justicia, lo que decrete o lo que decida no sería respetado, porque bien lo que nos indicas es que está integrado prácticamente por el régimen también de Maduro. Y de hecho hay familiares de la familia, integrantes de la familia presidencial que están ahí con una toga, pareciera que fueran magistrados, pero realmente ahí no hay nadie que maneje un tema jurídico. Ahí lo que se maneja son esencialmente temas políticos. Esa es la razón por la cual el Tribunal Supremo de Justicia no tiene ejecutividad de la sentencia en el exterior. Ningún país cumple con ninguno de los mandatos o solicitudes que hace el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, porque se entiende que es una justicia adaptada. Fíjate que lo ha dicho incluso la Misión de Determinación de Hechos, Naciones Unidas, e incluso la Organización de Estados Americanos. En el más reciente informe de septiembre de la Oficina del Alto Comisionado se menciona el papel del sistema judicial venezolano en la represión, en el tema de los presos políticos, desapariciones forzadas y tortura, y que incluyen a ese mismo Tribunal Supremo de Justicia que, lejos de garantizar los derechos de las personas, ha generado unos retrocesos enormes en torno a esto. Pero es un precedente absolutamente nefasto para la región, nefasto para el país, porque por la declaratoria misma o la posibilidad de que esto ocurra, dejan una situación jurídica muy grave a quienes sufren de esto, aunque de facto ya el régimen lo ha hecho. ¿Cuándo lo hace? Bueno, ustedes lo han visto en toda Latinoamérica. Tenemos miles de venezolanos que no pueden acceder, por ejemplo, a un pasaporte o un documento de identidad. ¿Por qué? Porque de facto ellos han considerado que son traidores y el traidor no tiene derecho ni siquiera a un documento. Esa es la visión fascista que tiene el régimen venezolano. Y para que la comunidad de Radar 24 entienda quién es este hombre, Luis Ratti, que es el que se acerca y presenta precisamente esta solicitud.
Es un personaje, yo trato inclusive de ni mencionarlo por no darle, pero Luis Ratti es un personaje que ha sido instrumentalizado por el régimen. Cada vez que el régimen requiere que se presente alguna solicitud, que se haga lucir como ciudadana, es decir, que hace parte de una voluntad cívica de la gente que rechaza las posturas de la oposición. Entonces, lejos, para no mandar a la Procuraduría, al Ministerio Público o a alguien íntimamente vinculado con el poder, él se autodenomina miembro de un partido opositor que él mismo inventó y que el régimen le legalizó. Es decir, cuando vamos absolutamente de forma regresiva, todos los partidos han sido ilegalizados. A él, sin tener partidarios, le legalizaron un partido político para actuar políticamente y defender al régimen en instancias judiciales. Ya él ha presentado varias solicitudes ante el Tribunal Supremo. Cuando se iban a hacer las primarias que eligieron a María Corina Machado, él presentó un amparo contra la primaria, presentó un amparo para que fueran inhabilitados incluso Edmundo González, el presidente electo. Es decir, ha generado una gran cantidad de acciones pseudo judiciales para tratar de respaldar las posturas de la dictadura venezolana. Y tú que eres experto además en temas de derechos humanos, poniéndonos en el escenario que es lo que va a suceder, sabiendo además quiénes son los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, de que se les rechace o se les revoque precisamente y se les suspenda la nacionalidad y ciudadanía a los 25 rostros y 25 nombres entre los cuales está María Corina Machado. ¿Qué pueden hacer ellos al respecto, los afectados? Mira, lo primero es una acción de una situación de desacato. ¿Qué es el desacato? Bueno, mira, esa decisión es como si no existiera, porque se trata de autoridades usurpadas. Y en esta la solución la da la misma Constitución venezolana, que dice que toda autoridad pública usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Así que de plano hay que decir, podrás sentenciar lo que quieras, pero de hecho no puedes ejecutar esa decisión porque seguimos siendo venezolanos. El otro tema es que hay que ir a los organismos internacionales. Por supuesto, Venezuela no acata lo que dice el Sistema Interamericano de Justicia, la Comisión Interamericana ni la Corte, pero hay que intentar las acciones y además denunciarlo ante ACNUR, que es el que se encarga del tema del reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas en el mundo. De modo que quede este precedente y además queden individualizados los autores, porque esto es muy importante, que quienes intentan este tipo de acciones y además quienes la avalan, cometen, desde mi perspectiva, crimen de persecución que está en el artículo 7 del Estatuto de Roma, y esa persecución tarde o temprano tendrá que ser procesada y castigada en los términos de la ley, porque esto es muy grave, tratar de dejar a la gente en una situación de apatría. Ha quedado clarísimo, Seir. Muchísimas gracias por la explicación que nos has dado de lo que viene sucediendo, de este pedido además que se ha realizado. Entendemos que este personaje aparece entonces, como le explicas, cada que el régimen de Nicolás Maduro necesita que realice una acción y que ellos no se vean directamente involucrados. Lo cierto es que ahora está pidiendo, y ya lo ha hecho además ante el Tribunal Supremo de Justicia, que se le revoque, que se les quite la nacionalidad a 25 rostros de la oposición, entre ellos a María Corina Machado y al presidente electo. Sí, querías agregar algo. No, que muchos de ellos ni siquiera son miembros de oposición, son periodistas. También. En la lista hay un gran número de comunicadores sociales que han desafiado la censura que hay en el país y por informar, se les pretende quitar la nacionalidad por informar. Pues más grave aún. Claro, imagínate, solo por hacer su trabajo, informar y cumplir además lo que se debe respetar, que no se respeta la libertad de expresión. Gracias, Seir. Hablábamos con Seir Mundaray, abogado especialista en temas de derechos humanos. Amigos, gracias como siempre por su compañía, por estar conectados a Radar 24. Leemos siempre sus opiniones, así que déjenos sus comentarios, participen de manera activa. Ya hemos visto ahora cómo se siguen iniciando acciones por parte de Estados Unidos con los bombarderos B-1 y también los derechos que tienen y que se quieren suprimir a los opositores por parte del régimen de Nicolás Maduro. Los invitamos, como siempre, a suscribirse al canal de YouTube del Diario Gestión. En breve ya les va a aparecer el icono para que puedan suscribirse. Además de ello, activar, como siempre, la campanita para estar conectados, para que siempre puedan informarse con Radar 24, donde no solo tenemos la información, sino también el análisis. Nos encontramos mañana con más información. Nos acompañó Cintia Garreta. Chao.